Hola, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos, a todas. El día de hoy quiero platicar un tema bien importante. No hacer daño a los demás. ¿Cómo le hago para no hacer daño a los demás? Fundamental. Hay que saber la diferencia entre ética y moral. Y a finales de cuenta, cada decisión que tomo tiene que ver cómo voy a repercutir en el actuar o en el futuro de los demás. Hemos ya hablado de lo que es desarrollo sostenible y dijimos claramente que el desarrollo sostenible son las decisiones que las generaciones del presente tomen sin que repercutan negativamente a las decisiones que puedan tomar las generaciones del futuro. ¿Cómo le hago para no afectar los recursos que yo hoy tengo para que no queden cortos a las generaciones de nuestro futuro? ¿Cómo le hago para no hacer daño a los demás? Eso es fundamental. Y hoy me meto muchísimo en el tema de la organización de la empresa, pero también en el tema personal. Ética y moral. Son dos conceptos que se confunden siempre. Se habla muchísimo de que ética y moral se refiere al comportamiento bueno o malo de las personas o de las organizaciones. Pero ¿qué creen? Son complementarios. No puede existir uno sin el otro. Y eso es muy importante saberlo. La ética, ya lo hemos visto, se refiere mucho al comportamiento, a los lineamientos y a las normas estructuradas de los valores universales de respeto hacia los demás. Eso es ética. La moral se refiere muchísimo más a la creencia religiosa, a la cultura o también al comportamiento o educación que recibimos inclusive en nuestras casas. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar lo que debemos de hacer diariamente para poder otorgar esa transparencia y ese desarrollo que estamos buscando. Como empresa, es bien importante adoptar que nuestra labor o nuestro deber es establecer normas que nos rijan de manera ética, considerando el actuar moral de las culturas en las que nos desempeñamos. Eso es fundamental. Ahora bien, la ética como una parte fundamental o herramienta para lograr la responsabilidad social de la que ya hemos platicado, habla de ser normativa, de ser sistematizada, de ser inamovible, de ser determinada por valores modulares que se puedan establecer en la empresa o en las personas. Y la moral, por su parte, habla del actuar cotidiano de los grupos de interés o stakeholders. Por ejemplo, la moral de las comunidades, directas o indirectas, de los colaboradores, de todos los miembros que participan en la cadena de valor de una empresa. Son elementos que tienen diversas naturalezas. Y en ese sentido, la ética empresarial de la que tanto hemos hablado es una herramienta que debe siempre de definir y de respetar los principios morales. Entonces, como lo puedo decir en este momento, la ética y la moral van de la mano, son complementarias, no existe una sin la otra. Te lo dejo mucho como reflexión, porque a finales de cuentas hablo de organizaciones y de empresas, pero también hablo de ti. Hablo de ti, ¿qué estás haciendo en el sentido de tu ética, de tu moral? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres llevar a tus hijos? ¿Cómo los estás educando? ¿Qué estás haciendo para no afectar a los demás? ¿Qué estás haciendo para poder respetar a todos los círculos en los que te mueves? A todos esos grupos de interés. ¿Cómo le haces para no hacer daño a los demás? ¿Cómo le haces para ser feliz? Te lo dejo muchísimo como reflexión. Hoy cierro un círculo. Hoy cierro un círculo de hablar de la ética empresarial, porque mañana quiero hablarte un poquito más de temas muy relevantes como lo que son el cambio climático, la economía circular, temas que nos hacen falta como sociedad, como personas, como organizaciones, echar a andar para poder aportar un granito de arena y ser mejores.
Muchas gracias por escucharme. Cuídate mucho y saludos.